El 8 de noviembre de 1849, en Natchez, Mississippi, un comerciante de algodón llamado Josiah Patton fue encontrado muerto en un granero de tabaco. Colgaba de una viga de madera con una cuerda alrededor del cuello. El sheriff declaró suicidio en cuestión de horas, pérdidas financieras, estrés, posible depresión. Caso cerrado. Pero había un detalle que no encajaba. Sus manos estaban atadas a la espalda. Un hombre no puede ahorcarse con las manos atadas. Nadie investigó más. Nadie quiso ver más. Y aquel detalle, archivado en silencio, sería uno de muchos. Entre 1832 y 1865, más de 200 hombres blancos vinculados directamente al sistema esclavista murieron en circunstancias oficialmente clasificadas como accidentes, enfermedades repentinas o desapariciones inexplicables. Supervisores, captores de esclavos fugitivos, propietarios conocidos por su brutalidad, funcionarios locales. Muertes aisladas, sin conexión formal. Pero en cartas privadas, en registros dispersos de ventas de esclavos, en relatos orales recogidos décadas después, aparece una figura recurrente. Un hombre sin rostro claro. Un nombre susurrado. Moisés. No el líder bíblico que abrió mares, sino un hombre que, según la leyenda, caminó por el sur como una sombra, convirtiendo el miedo en arma. ¿Puede un solo hombre alterar el equilibrio de poder de todo un sistema? ¿Could one invisible man destabilize an empire built on fear? La historia comienza oficialmente en agosto de 1832 en el mercado de esclavos de Richmond, Virginia. Un hombre de aproximadamente 28 años fue subastado bajo el nombre de Daniel. En el registro se anotó, fuerte, sin defectos, resistencia observada. Esa última frase pudo haber sido una advertencia. Fue comprado por $950 y enviado a la plantación a Seaford. Durante meses no hizo nada extraordinario. Trabajó en silencio. Observó. Aprendió los horarios, las rutas de patrulla, los hábitos de los supervisores. 3 meses después de su llegada, el primer supervisor murió en una supuesta caída accidental. Meses después, otro desapareció. Luego un tercero colapsó en el campo por fallo cardíaco. Ninguna prueba directa, ninguna acusación formal. Pero cada vez que Daniel era vendido a otra plantación, el patrón parecía repetirse. Supervisores crueles morían. Captores desaparecían. Hombres conocidos por su violencia sufrían accidentes imposibles. Y entonces Daniel volvía a ser vendido. Como si el miedo viajara con él. ¿Era coincidencia, o estrategia? Was it random misfortune, or calculated precision? Entre 1833 y 1840, Daniel fue vendido al menos 12 veces en 5 estados distintos. Cada nuevo propietario experimentaba una inquietud difícil de explicar. No había pruebas. Solo una sensación. Una presencia demasiado observadora. Demasiado tranquila. Mientras tanto, en las comunidades esclavizadas circulaban historias. No historias públicas. Historias susurradas en la oscuridad. Decían que alguien estaba ajustando cuentas. Que no se trataba de matar al azar, sino de elegir objetivos específicos, los más crueles primero. Los que separaban familias. Los que disfrutaban del castigo. Luego los captores. Después los intermediarios. Un orden casi militar. La pregunta que empezó a inquietar a los propietarios no era solo quién lo hacía, sino cómo lograba desaparecer cada vez. ¿Podría un hombre sin poder formal moverse a través de un sistema que lo vigilaba constantemente? How do you hunt someone who understands your system better than you do? En 1841, un grupo de plantadores contrató a un investigador privado para estudiar el patrón. El informe no era concluyente,
Pero era perturbador, 89 muertes con características similares vinculadas a plantaciones donde había estado un mismo esclavizado identificado como Daniel. El investigador recomendó capturarlo y ejecutarlo públicamente. Sin embargo, cuando fueron a arrestarlo, ya había desaparecido. No vendido. No transferido. Simplemente ausente. Durante meses organizaron búsquedas, recompensas, interrogatorios. Nada. El silencio de las comunidades esclavizadas fue absoluto. Ni bajo tortura hablaron. Eso generó un miedo más profundo que las muertes mismas. No era solo un nombre. Era un secreto compartido. ¿Puede el silencio convertirse en arma? When silence protects violence, who truly holds power? A partir de 1842, las muertes se volvieron más audaces. Un captor apareció estrangulado en su propio almacén. Un propietario murió en plena feria pública tras recibir una puñalada precisa en la espalda. Un grupo de patrulla desapareció en un pantano sin dejar rastro. Las autoridades ampliaron la cacería. Pero cada investigación terminaba en la misma conclusión frustrante: accidente, enfermedad, desaparición inexplicable. El patrón se expandía geográficamente. Algunos comenzaron a sospechar que quizás ya no era solo Daniel. Tal vez otros estaban replicando el método. Si eso era cierto, la amenaza dejaba de ser individual y se convertía en ideológica. ¿Cuándo una historia se convierte en inspiración? When does resistance transform from an act into a movement? En 1846, un ministro presbiteriano publicó una carta afirmando que un hombre que decía ser el responsable de muchas muertes lo había visitado. No para matarlo, sino para advertirle. Según la carta, el visitante afirmó que cada víctima había ganado su destino por actos de extrema crueldad. El ministro liberó a sus esclavizados poco después. Algunos lo llamaron locura. Otros, miedo. Pero la carta intensificó el rumor. La figura dejó de ser solo sombra y comenzó a convertirse en símbolo. ¿Era justicia o venganza? Is vengeance ever justice in a world without laws for the oppressed? Con la guerra civil en 1861, el caos cubrió todo. Oficiales confederados murieron lejos del frente. Antiguos supervisores fallecieron en circunstancias extrañas. Pero en tiempos de guerra, la muerte es común. Las investigaciones eran mínimas. Algunos relatos orales sugieren que la figura conocida como Moisés continuó operando bajo el disfraz del conflicto. Sin embargo, no hay registros oficiales que lo confirmen. Solo historias. Y el silencio persistente de quienes supuestamente sabían más. ¿Fue la guerra su refugio final? ¿Did history itself hide him? Después de 1857, el patrón abruptamente cesa. No hay arresto. No hay ejecución pública. No hay confesión. Simplemente desaparece. Algunos relatos posteriores hablan de un hombre mayor enseñando a leer a niños liberados después de la guerra. Otros mencionan a un veterano no registrado que hablaba varios idiomas y conocía tácticas militares irregulares. Nada comprobado. Todo fragmentario. El misterio permanece intacto. ¿Desapareció o simplemente dejó de ser necesario? When a mission ends, does the myth begin? Lo que incomoda no es solo la posibilidad de que un hombre haya matado a más de 200 personas sin ser capturado. Lo que incomoda es que pudo haber sido protegido por comunidades enteras. Que el sistema esclavista, pese a su brutalidad, tuviera vulnerabilidades internas. Que el miedo no fuera exclusivo de los oprimidos. ¿Podía el poder absoluto ser tan frágil? How strong is control when those controlled stop believing in it? ¿Fue Daniel real? ¿Fue Moisés un individuo o una construcción colectiva nacida del deseo de creer que la resistencia era posible? Los registros no ofrecen certeza definitiva.
pero sí muestran un patrón de muertes, investigaciones fallidas y silencio organizado. Tal vez la verdad no sea si existió exactamente como se cuenta, sino lo que la historia revela sobre resistencia y agencia. Porque incluso si la figura fue amplificada por el tiempo, la resistencia fue real. El miedo fue real. Y la posibilidad de que el poder no fuera invencible, también lo fue. Y esa posibilidad, en un sistema construido sobre el terror, era en sí misma revolucionaria. Entonces la pregunta final no es si Moisés caminó por el sur. La pregunta es, ¿qué crea un sistema cuando empuja a seres humanos más allá de todo límite? What does oppression ultimately produce, submission or reckoning?